Muy buenos días, hoy me encuentro con el señor Anselmo que me va a estar agradeciendo un poco de su tiempo al preguntarle un poco sobre economía política. Muchas buenos días, pues, gracias a ti por el espacio y bueno, la idea es ver si te puedo ayudar en algo. Sería todo un honor. A continuación le voy a preguntar. Sí, como no, muchas gracias, estamos a tus órdenes. Para empezar, ¿cuál sería la definición de la economía según Lorred y Motion? Buenas tardes, pues en principio es un concepto que tiene pues una historia muy amplia porque surge con los griegos, con Roma, entonces prácticamente pues en nuestra época es un tema actual y yo diría que pues es la economía o economía es una ciencia que estudia la asignación de recursos en una sociedad, en una empresa, en un estado, en un país, o sea, cómo se va dando la asignación de los recursos y cómo con la asignación de los recursos se cumplen ciertos objetivos, ciertos fines para la productividad, para lograr metas. Y reitero, debe ser pues, en una empresa, en una ciudad, en un estado. O sea, finalmente la economía está en todo, está en todas las dependencias, en la ciudad y en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Pues, le agradezco muy bien. La segunda pregunta sería, ¿quién emplea inicialmente la expresión economía política? Bueno, tengo entendido que es pues un economista francés, me parece que se llama Antoine Morchetien, algo así, que él sostiene que la administración, bueno, hay dos conceptos que van unidos, que es economía y la administración. Sostiene que la administración no solamente es un reparto de recursos, no solamente en un país, sino en una empresa y particularmente también le atañe a la familia. Entonces, desde una familia hablamos de economía y hablamos de administración. Entonces, él habla de que la familia tiene un patrimonio doméstico y también el Estado tiene un patrimonio. Entonces, prácticamente este señor nos habla de esos dos conceptos y que tenemos que estar cotidianamente dominando en nuestra sociedad. ¿Cuáles serían las grandes divisiones en la economía política? Bueno, tendríamos que hablar de producción, tendríamos que hablar de trabajo, capital, distribución, de salarios. Básicamente son esos conceptos. Y bueno, dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, estamos hablando también tendríamos que estar hablando de trabajo, de capital, de utilidades. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa, tiene que haber otros conceptos como es lo que es la circulación, lo que es la oferta, la demanda, y ya vienen junto con eso pues otros servicios como es la aparición de los bancos, que es el manejo del dinero. Con la producción, por ejemplo, viene los precios, viene también el consumo que ya inserta la sociedad. Entonces, finalmente lo que es la cuestión familiar está insertado en la sociedad, una empresa está insertada en la sociedad y si hablamos de economía y administración en el Estado, finalmente estamos hablando de varios aspectos que tiene que ver con la sociedad y con un país. ¿Cómo se podría dividir didácticamente la economía política? Bueno, generalmente los estudiosos hablan de una macroeconomía cuando estamos hablando de un país, estamos hablando también de microeconomía cuando es algo más pequeño y macroeconomía y microeconomía automáticamente enlazan a conceptos como desarrollo económico y también como economía internacional, en donde hay toda una red de comunicación, una red de empresas y de bienes y servicios que pues intervienen para la prestación de un servicio. Y cuando estamos hablando de prestación de un servicio, pues es desde una empresa, es desde el Estado, las agrupaciones socialmente tendrían que estar hablando de economía y tendrían que estar hablando también de administración. Y cuando estamos hablando de economía y administración nos estamos refiriendo también a todo tipo de recursos económicos, humanos, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería el principal objetivo de la economía política? Me parece que la economía política
tendríamos que revisar cómo el ser humano dispone de los medios, cómo dispone para la realización y satisfacción de los grupos sociales, cumplir con las necesidades y cumplir también con esa situación aspiracional que habla el presidente, de que una familia, un joven como tú, quieren ascender o quieren mejorar su situación social, pues ya interviene lo que son los deseos, lo que son las expectativas, y pues la economía siempre va a estar presente también en esa parte. Y ahora, ¿cuáles serían las principales combinaciones de regímenes económicos? Pues yo diría que si hablamos de economía de mercado, tendríamos que hablar de empresa privada, tendríamos que hablar del un sistema de planificación central, tendríamos que hablar de que el Estado planifica, tendríamos que hablar de organización de las actividades, y bueno, finalmente también hay sistemas micros, como mixtos, diría yo, como son cuando hay actividades donde se conjunta el Estado y las empresas para lograr los fines. ¿Qué envuelve la política económica? Bueno, la política económica, estamos hablando de que es todo un sistema complejo de aspiraciones que determinan una sociedad, y en todo momento los medios se emplean con el propósito de alcanzar esas expectativas, esas aspiraciones sociales que nos atañen, y eso pues tiene que ver también con el momento histórico. ¿Cuáles son los elementos del sistema económico? Bueno, particularmente pues estamos hablando que son las personas, las empresas y el gobierno o el Estado, básicamente. ¿Qué es un modelo económico y para qué son los modelos? Bueno, los modelos prácticamente modelos económicos es algo que surge con pues prácticamente con revisar cómo es el proceso histórico de la economía, y tiene que ver con este asunto de los economistas. Diríamos entonces que un modelo económico es una estrategia de cómo atender las necesidades sociales. Bueno, sería pues todo por el momento. Gracias por contestarme las preguntas y por robarle tantito de su tiempo. Bueno, yo te agradezco el espacio que me das. De verdad que este asunto de la economía pues es un tema que tendríamos que platicar todos, o sea, no es una cuestión nada más de la escuela, sino es cuestión de toda la sociedad, en las familias, en todos los trabajos tendríamos que estar reflexionando sobre todo el tema de la economía, porque eso ayuda. Cuando una familia revisa su economía, toma buenas decisiones. En una empresa, por ejemplo, cuando estamos hablando de asignación de recursos, cuando estamos hablando de administrar los recursos, habrá que evaluar la eficiencia para que se tomen buenas decisiones. Y también, o sea, en un país, de igual manera, tendríamos que estar evaluando para tomar buenas decisiones, porque solamente así los países pues alcanzan un mejor nivel de desarrollo, ¿no? O sea, entonces la economía, el tema de la economía es una cuestión social que nos atañe a todo el mundo. Y muchas gracias a ti Muchas gracias. Estamos acá contigo. Vale.